La responsabilidad olvidada. Intervenciones humanitarias como disfraz para la beligerancia. En medio del tumulto de Washington, la responsabilidad se ha desvanecido como un fantasma. Una ciudad donde el fracaso es celebrado y los arquitectos de desastres como Irak, Afganistán y Libia ascienden a posiciones de poder. Victoria Nunn, un personaje involucrado en las catástrofes de Irak y Afganistán, fue promovida y contribuyó más tarde a una nueva calamidad. Mientras nos adentramos en el sombrío mundo de las intervenciones humanitarias, nos encontramos con un discurso hipócrita que viste a la guerra con el ropaje de la paz. Como nos recordó Jens Stoltenberg, las armas son el camino hacia la paz. Un concepto inquietante que nos transporta a las fatídicas guerras yugoslavas de los años 90. Yugoslavia, un enigma no alineado, un estado que navegaba entre las superpotencias, se convirtió en un objetivo secundario de la beligerancia. Su neutralidad molestó a aquellos que buscaban controlar sus destinos. La desintegración de Yugoslavia fue facilitada por varias fuerzas, pero un factor clave fue el apoyo externo. Inicialmente, Alemania desempeñó un papel crucial, alentando en secreto la secesión de Eslovenia y Croacia. Estas repúblicas más prósperas buscaban separarse, motivadas en parte por el deseo de no subsidiar a los estados más pobres. El contexto de la crisis económica fue fundamental. Yugoslavia se vio afectada por una terrible deuda y medidas de austeridad impuestas por el FMI en la década de 1980. Estas presiones económicas suelen ser un caldo de cultivo para el conflicto étnico y la disfuncionalidad. El anticomunismo también jugó un papel. Yugoslavia era un estado comunista, a pesar de que el comunismo había tenido éxito en gran medida. Las potencias extranjeras estaban decididas a acabar con él de una vez por todas, incluso en países donde había demostrado ser fructífero. Alemania inicialmente tomó la iniciativa, pero Estados Unidos rápidamente asumió el control. Distraídos inicialmente, los estadounidenses pronto se dieron cuenta de las oportunidades de control. Los europeos buscaban demostrar su capacidad como potencia colectiva, mientras que Estados Unidos tenía como objetivo frenar esa independencia. El plan europeo de negociar un acuerdo de paz en Bosnia-Herzegovina fue socavado por la intervención estadounidense. Un diplomático portugués, José Cutileiro, facilitó un acuerdo tentativo, pero Estados Unidos instó a Croacia y a los musulmanes a rechazarlo, insinuando apoyo armamentístico en caso de guerra. El acuerdo fracasó y estalló una sangrienta guerra que duró 2 años y medio, con más de 100.000 muertos, principalmente civiles. Ciudades enteras fueron destruidas y el país quedó marcado por atrocidades cometidas por todos los bandos. Yugoslavia, un estado que alguna vez fue próspero y neutral, se convirtió en un ejemplo de cómo las intervenciones humanitarias pueden convertirse en un pretexto para la guerra. La responsabilidad se abandonó, dando paso a una búsqueda despiadada de poder e influencia. El trauma de Bosnia, una guerra evitable. En el corazón desgarrado de un conflicto que devastó vidas y redujo ciudades a ruinas, un trágico capítulo se escribió en la historia de Bosnia. El conflicto, que se libró en gran medida en suelo serbio debido a su abrumador arsenal, no perdonó a ninguna de las partes implicadas. En un intento desesperado por detener la carnicería, la ONU y la UE enviaron delegados, con David Owen, ex ministro de Asuntos Exteriores británico, desempeñando un papel fundamental. Su misión era resucitar un acuerdo negociado en Lisboa, ofreciendo una base para la paz. Sin embargo, según las memorias del propio Owen, un obstáculo crucial empañó sus esfuerzos: la reticencia de Estados Unidos a colaborar. Motivados por una ideología neoconservadora, Estados Unidos creyó que la fuerza militar podría resolver el conflicto de forma decisiva. La OTAN, carente de una justificación clara, encontró aquí un propósito: luchar contra la limpieza étnica. En consecuencia, Estados Unidos comenzó una campaña encubierta para armar a las facciones croatas y musulmanas, convirtiéndose en su fuerza terrestre de facto. La ofensiva de la OTAN contra los serbios, respaldada por el apoyo estadounidense a las tropas terrestres, inclinó la balanza militar. Con la victoria asegurada, Estados Unidos inició negociaciones en la base aérea de Dayton en Ohio.
El simbolismo de una base aérea estadounidense, rodeada de imponentes bombarderos, era un inquietante recordatorio del poder militar estadounidense. Fue un escenario que demostró el poder de la fuerza sobre la diplomacia. El acuerdo resultante reflejó notablemente las propuestas europeas que Estados Unidos había rechazado durante años. Desde una perspectiva cínica, se podría argumentar que el propósito de esta maniobra era asegurar el reconocimiento para Estados Unidos y la OTAN, privando a Europa de su papel como actor independiente en la política exterior. La victoria en Bosnia otorgó un renovado prestigio a la OTAN, sentando las bases para su expansión hacia Europa del Este. Esto, a su vez, estimuló el gasto militar, ya que los países de Europa del Este buscaron reemplazar sus equipos soviéticos obsoletos con sistemas de fabricación occidental. El complejo militar industrial estadounidense se regocijó con la perspectiva de lucrativos contratos. Pero el triunfo de Bosnia tuvo un coste terrible: 100,000 vidas perdidas innecesariamente. La masacre de Srebrenica, grabada en la conciencia europea, sigue siendo un hito siniestro que recuerda la brutalidad de la guerra. El horror de los hombres desarmados y ejecutados sistemáticamente por el ejército serbio resuena profundamente en el inconsciente colectivo, especialmente en Alemania. Hoy en día, la sombra de Srebrenica sigue influyendo en la mentalidad europea, incitando a muchos a abogar por la intervención humanitaria para evitar atrocidades como esta. Sin embargo, como lo demuestra el caso de Bosnia, la intervención militar puede exacerbar los conflictos en lugar de resolverlos. La guerra en Bosnia se podría haber evitado respetando el acuerdo de Dayton. Sin embargo, Estados Unidos lo bloqueó repetidamente, insistiendo en un resultado más favorable para los musulmanes bosnios. En lugar de la guerra, las negociaciones podrían haber detenido el derramamiento de sangre mucho antes. La idea de que no se debe negociar con individuos malvados como Milosevic o Karadzic es engañosa. La diplomacia es esencial para evitar la violencia y lograr la paz. Al abrazar la intervención militar como primera opción, se socava la confianza en la negociación y se corre el riesgo de perpetuar los conflictos. La ilusión de la intervención humanitaria. Recuerdo vívidamente mi juventud, cuando la Guerra Fría dividía claramente el espectro político. La izquierda abogaba por el antiintervencionismo, mientras que la derecha defendía lo contrario. Esta línea divide se desdibujó durante las brutales guerras yugoslavas, un conflicto que transformó profundamente la percepción de la intervención humanitaria. El caso de Yugoslavia, especialmente la masacre de Srebrenica, consagró a la izquierda como antiintervencionista. Sin embargo, la ideología enmascaró una realidad inquietante: nuestra negativa prolongada a negociar con los agresores, lo que finalmente resultó en un baño de sangre de 100,000 personas, incluidos 8,000 en Srebrenica. Las complejidades de la situación se vieron simplificadas en exceso por la retórica apasionada, que equiparaba a los perpetradores con villanos caricaturescos y a las víctimas con mártires inocentes. La Segunda Guerra Mundial y Hitler se convirtieron en los únicos referentes históricos, creando un paralelismo artificial y peligroso. Además, la política de la identidad se infiltró en el discurso, alegando que la intervención militar era necesaria para proteger a las mujeres y los homosexuales. Sin embargo, la fuerza militar ha demostrado ser un método contraproducente para proteger a los vulnerables, ya que a menudo resulta en más violencia y derramamiento de sangre. El enfoque en la negociación, en lugar de la fuerza, habría salvado innumerables vidas. Las pruebas sugieren que una solución negociada era factible, pero fue bloqueada por aquellos que abogaban por la intervención militar. La intervención humanitaria, como se promovió en Yugoslavia, era una ilusión. Era el arma secreta de los neoconservadores, que logró convertir a la izquierda en gran parte partidaria de la guerra. Es irónico cómo, después de 1990, el movimiento antiguerra se hizo de derecha, mientras que la izquierda abrazó la beligerancia. El Partido Verde alemán es un ejemplo fascinante de esta transformación. Surgiendo de raíces pacifistas, se han convertido en uno de los partidos más belicistas de Europa, un cambio impulsado en gran medida por las guerras yugoslavas. El historial de quienes abogan por la intervención humanitaria es alarmante. En Yugoslavia, la guerra provocó un aumento exponencial en la violencia, mientras que en Kosovo,
la campaña de bombardeo de la OTAN amplió trágicamente la escala de atrocidades. El legado de las guerras yugoslavas es complejo y aleccionador. Demuestra el peligro de las simplificaciones excesivas y la ineficacia de la fuerza militar como herramienta de protección humanitaria. Debemos aprender de los errores del pasado para evitar las consecuencias devastadoras de la intervención ilusoria. La eterna disonancia, la retórica humanitaria y la catástrofe humana en las intervenciones militares. En el laberinto de las intervenciones militares modernas, el eco de una retórica humanitaria resuena inquietantemente en contraste con un legado de violencia y caos. Hemos sido testigos del anhelo de terminar guerras sin derramar sangre, pero la triste realidad es que la Segunda Guerra del Golfo, la guerra de Afganistán y el derrocamiento de Gaddafi han cegado innumerables vidas inocentes. La promesa de liberar al pueblo iraquí del puño de hierro de Saddam Hussein se evaporó en una nube de muerte, quizás cobrándose hasta 1 millón de vidas evitables. La cruzada por liberar a las mujeres afganas del yugo del talibán se extendió durante casi 2 décadas, solo para terminar con su regreso al poder. Y el derrocamiento de Gaddafi, un dictador despiadado, desestabilizó el norte de África, creando una crisis humanitaria aún mayor. Frente a un historial tan devastador, la idea de un cambio de régimen en Corea del Norte se vuelve escalofriante. El potencial de una catástrofe humanitaria sin precedentes es aterrador, justificada por una retórica altruista que desmiente la verdad de nuestras acciones. ¿Cómo conciliar esta dicotomía? ¿Cómo explicar que, a pesar de las pruebas abrumadoras, la izquierda clásica, nacida del pacifismo, continúe abrazando el militarismo? ¿Qué los impulsa a permanecer en un camino que ha traído tanta miseria? La respuesta, tal vez, resida en una inquietante erosión de la responsabilidad. Washington se ha convertido en una ciudad donde el fracaso no tiene consecuencias. Los arquitectos de los desastres de Irak, Afganistán y Libia prosperan, promovidos y elogiados. La falta de rendición de cuentas se ha infiltrado en la izquierda, que ha adoptado esta irresponsabilidad. Tras Vietnam, la vergüenza y la indignación marcaron a los responsables de la guerra. Su credibilidad quedó dañada, sus carreras se vieron truncadas. Pero algo ha cambiado. Ya no aprendemos de nuestros errores pasados, ni pedimos cuentas a quienes los cometen. Esta impunidad perpetúa un ciclo vicioso de violencia. El complejo militar industrial acoge a los fracasados, garantizándoles una vida cómoda lejos del escrutinio. Estados Unidos, una nación que nunca ha experimentado la derrota en su propio suelo, permanece desvinculada de las consecuencias de sus intervenciones. Sin embargo, la historia nos enseña que la rendición de cuentas es esencial. Incluso líderes de derecha, como Walter Jones, se han retractado y disculpado públicamente por su apoyo a intervenciones que provocaron resultados desastrosos. La era de la irresponsabilidad debe terminar. Debemos exigir rendición de cuentas a quienes toman decisiones que afectan la vida de millones. Debemos recordar las lecciones del pasado y evitar que los errores del pasado se repitan. Solo entonces podremos romper el ciclo de violencia y construir un mundo verdaderamente humanitario. La ilusión de la responsabilidad y el lastre de la guerra. La responsabilidad, esa noción fugaz, se desvanece ante el estrepitoso fracaso. La carga recae sobre un solo hombre, un peso insoportable para cualquiera que ose tomar decisiones en tiempos de conflicto. Sorprende el vacío de consecuencias que sigue a tal debacle. Mientras los demás se escudan en excusas, culpando a quienes se negaron a suministrar armas o a intervenir, una voz disidente se alza en solitario. Nos susurra que la diplomacia, tan despreciada, podría haber evitado este derramamiento de sangre. Los ucranianos han pagado un precio indecible por el orgullo y la imprudencia de Occidente. Su resentimiento crecerá, un fuego latente que arderá dentro de sus corazones. Reconocerán que fueron utilizados como peones en un juego de poder, sacrificados por una ideología que no era la suya. Mientras Occidente se regodea en su ilusión de superioridad, el mundo multipolar emerge como un contrapeso. Rusia, China y el sur global contemplan con asombro la política exterior intervencionista que ha sembrado el caos y la destrucción. Los BRICS, una alianza de países en desarrollo, se erigen como un faro de esperanza en un mundo fracturado. Representan el declive de la hegemonía occidental,
un cambio inexorable impulsado por el ascenso de China y las guerras sin sentido de Medio Oriente. En Estados Unidos y Europa, el público despierta. El precio de la guerra se vuelve insoportable. La distinción entre armas y mantequilla se hace evidente. Las sanciones han dañado sus propias economías más que a Rusia, amenazando sus niveles de vida y socavando la confianza en sus líderes. Una revuelta está en ciernes, una rebelión contra la intervención interminable que es la agenda neoconservadora. El público se niega a aceptar la guerra como una norma perpetua, rechazando el pensamiento ilusorio que ha guiado la política exterior durante demasiado tiempo. La lección de Ucrania es clara. La diplomacia debe prevalecer sobre la confrontación. La responsabilidad debe ser compartida, no relegada a un único chivo expiatorio. El peso de la guerra no debe recaer sobre los hombros de una sola nación o de un solo hombre. El resurgimiento del neoconservadurismo, el impacto en la inestabilidad política y la búsqueda de un enfoque alternativo. Mientras el mundo observa con horror el conflicto en Ucrania, es esencial examinar las fuerzas subyacentes que han contribuido a este clima político volátil. La ideología neoconservadora se ha infiltrado profundamente en el núcleo del establishment político tanto en Estados Unidos como en Europa, dando forma a una mentalidad de confrontación y alimentando la inestabilidad. La afluencia de neoconservadores que abogan por una política exterior agresiva ha desplazado a sus predecesores antirrusos, reemplazado ahora por una facción antichina. Esta postura confrontativa ha alimentado las sospechas públicas de que los políticos tradicionales carecen de interés por las preocupaciones de los ciudadanos. Tanto en Alemania como en Francia, la insatisfacción pública ha dado lugar al surgimiento de partidos de extrema derecha como AfD y Reagrupación Nacional, que se aprovechan del descontento popular. En Estados Unidos, el surgimiento de Donald Trump puede verse parcialmente como una reacción a la percepción de intervencionismo excesivo del Partido Demócrata. La fe del público en los candidatos tradicionales se ha erosionado, dando paso a la esperanza de un enfoque menos belicista. La omnipresencia de la ideología neoconservadora ha dado lugar a una polarización política cada vez mayor. Tanto en Estados Unidos como en Europa, los partidos tradicionales se han vuelto prácticamente indistinguibles en sus posturas de política exterior, lo que deja a los ciudadanos sin opciones claras. La esperanza de cambio puede depender de movimientos políticos independientes que desafíen las normas establecidas, como el esfuerzo de Sahra Wagenknecht en Alemania. Sin embargo, la creciente popularidad de actores internacionales alternativos, como Cuba y los países del BRICS, ofrece un rayo de esperanza. Un mundo multipolar puede proporcionar protección a los países intimidados por Estados Unidos y crear una dinámica más equilibrada en las relaciones internacionales. La desastrosa guerra en Ucrania es un claro ejemplo de las consecuencias de la política neoconservadora. El objetivo declarado de Estados Unidos de debilitar a Rusia mediante sanciones y provocar a China ha fracasado estrepitosamente, provocando un conflicto que amenaza con consecuencias potencialmente catastróficas. Para contrarrestar la influencia de los neoconservadores, es fundamental cultivar una base doméstica que se oponga a su agenda. Los ciudadanos preocupados por el impacto desestabilizador del intervencionismo deben alzar sus voces y exigir políticas que prioricen el bienestar público y los altos estándares de vida. Por último, es esencial abordar las preocupaciones humanitarias que a menudo se utilizan para justificar intervenciones militares. Es posible encontrar formas de ayudar a las poblaciones vulnerables sin recurrir a la fuerza militar, centrándose en la diplomacia, la ayuda humanitaria y el fomento del diálogo. Construir un mundo más estable y equitativo requerirá un cambio de paradigma alejado de la mentalidad neoconservadora y hacia un enfoque que valore la cooperación, el respeto mutuo y la búsqueda de soluciones pacíficas. El engañoso espejismo de la intervención humanitaria. En el intrincado tapiz de la historia humana, las intervenciones humanitarias han surgido como una herramienta potencialmente poderosa para abordar las crisis y proteger a los vulnerables. Sin embargo, la experiencia nos ha enseñado que esta herramienta debe manejarse con extrema cautela, pues su verdadero impacto puede diferir marcadamente de sus nobles intenciones. La invasión de Irak en 2003 fue un caso paradigmático de las consecuencias imprevistas de una intervención bien intencionada. En un intento de derrocar al brutal dictador Saddam Hussein, el mundo se embarcó en un conflicto que, en última instancia,
provocó la muerte de 1 millón de iraquíes inocentes. La guerra no solo agravó la crisis humanitaria que pretendía resolver, sino que también desperdició billones de dólares en recursos que podrían haber transformado innumerables vidas. El espejismo de la intervención humanitaria radica en su creencia subyacente de que el uso de la fuerza puede promover los derechos humanos. Sin embargo, la realidad es a menudo trágicamente diferente. El conflicto armado es inherentemente destructivo y conlleva un terrible coste humano. Las bombas y las balas no discriminan entre combatientes y civiles, sembrando un caos indiscriminado que desestabiliza a las sociedades y causa un sufrimiento inimaginable. Además, la intervención militar a menudo conduce a ciclos prolongados de violencia, creando un terreno fértil para el surgimiento de grupos extremistas y un mayor derramamiento de sangre. La intervención en Ucrania, por ejemplo, ha provocado una guerra brutal que ha desplazado a millones y amenaza con desestabilizar a toda la región. El consejo médico de primum non nocere, ante todo, no hacer daño, debe guiar nuestra toma de decisiones en materia de intervención humanitaria. Debemos ser conscientes de los riesgos y consecuencias potenciales, y solo intervenir cuando estemos seguros de que nuestra acción mejorará la situación. La historia nos ha enseñado que la intervención militar es, en el mejor de los casos, una herramienta imperfecta y, en el peor, puede empeorar las crisis humanitarias. Debemos resistir la tentación de utilizarla como un recurso fácil, y en su lugar, centrarnos en encontrar soluciones diplomáticas y medidas de construcción de paz que aborden las causas profundas de la violencia. Solo cuando hayamos agotado todas las demás opciones y estemos convencidos de que la intervención militar es el último recurso, debemos emprender este curso de acción. Y debemos hacerlo con los ojos bien abiertos a los posibles riesgos y consecuencias, y con la determinación de minimizar el daño y promover un futuro mejor para todos.